Clase de teoría de física 102. Hemos visto en este tercer parcial temperatura, dilatación, calorimetría y termodinámica. Para terminar el programa veremos hoy lo que es la interacción gravitacional. Interacción gravitacional. Voy a compartir la pantalla hasta aquí. Bueno, el tema es este. Interacción gravitacional. En la imagen que pueden apreciar, se trata del sistema solar, que todos lo conocemos. Entonces, notar, por ejemplo, que evidentemente los planetas y, por supuesto, la Tierra está girando al Sol con una cierta velocidad. Tiene una cierta velocidad que es tangencial a su trayectoria. Se mueve con cierta velocidad tangencial a su trayectoria. Al mismo tiempo hay una fuerza de atracción. Hay una fuerza de atracción mutua entre el Sol y la Tierra. Hay una fuerza de atracción mutua entre el Sol y la Tierra y esto es lo espectacular. Y no solamente con el Sol, también con los demás planetas. Sin embargo, hay un cierto orden establecido. Hay un cierto orden establecido que los planetas están girando, describiendo órbitas elípticas en torno al Sol. Entonces veremos parte de esto en este tema. Ya. Bueno, Cristóbal Colón vino a esta parte del continente en 1492. Algo más de 500 años. Y prácticamente él no sabía si la Tierra era plana o esférica. Además, en un proyecto equivocado, estaba yendo a las Indias para buscar comercio con España, Portugal, etc. Hay dos explicaciones acerca del sistema solar. Una se llama la teoría heliocéntrica. Teoría heliocéntrica. Por supuesto, helio se refiere al Sol. En la teoría heliocéntrica, helio se refiere al Sol. Y en la teoría geocéntrica, geo significa la Tierra, como están viendo en la imagen. En la teoría geocéntrica, se explica que los planetas giran en torno al Sol. El Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Aquí está el Sol, como están viendo, con una cierta velocidad, girando en torno a la Tierra, una cierta velocidad. En cambio, en la teoría heliocéntrica, es
la Tierra la que gira en torno al Sol, con una cierta velocidad. Llamaremos a esta teoría geocéntrica A. A. Y a la teoría heliocéntrica B. B. Pregunto, ¿cuál es lo correcto? ¿A o B? En otras palabras, ¿el Sol gira en torno a la Tierra o la Tierra gira en torno al Sol? Escucho respuestas. La La B, ingeniero. heliocéntrica. La B, ingeniero. La B. Muy bien. La B. La B. La B. Tengo las 14:08 en este momento y tenemos 41 participantes. Como son dos grupos, el grupo F1 y el grupo SB, teóricamente hay 20 por grupo. Bueno, 21 y 20. Los participantes de esta clase. Solamente como un comentario. Muy bien. Si quieren saber la verdad, pregúntenme a mí. ¿Cuál sería, ingeniero? Para mí, sería lo correcto, sería la A. A. El Sol gira en torno a la Tierra. Para mí es A. Bueno. ¿Por qué? Ingeniero, ¿por qué? Porque lo he comprobado ¿Cómo? experimentalmente. Fácil. Fácil. Como de cuando en la mañana el sol se va hacia atrás, se, se mueve, así se refiere a eso, ingeniero. Claro, y lo puedo demostrar en este momento. Por favor, ingeniero. Con mucho gusto. En este momento, por ejemplo, yo estoy en un ambiente de mi casa y puedo ver el sol. Bueno, voy a intentar hacer un breve esquema. Voy a hacer un breve esquema de mi casa. Bueno, voy a cambiar de color porque no se ve el amarillo. Ya. Bueno, aquí está la superficie. Ahí está la superficie de la Tierra. Ahí está. En esa superficie se encuentra mi casa. Aquí está mi casa. Bueno, hasta ahí todo está bien. En este momento, el Sol, en este preciso momento, eso sí, voy a intentarlo. Bueno, voy a hacerlo con rojo para que sea un poco más notorio. En este preciso momento, el Sol está aquí. Está ahí. Bueno, es lo que estoy viendo aquí en mi casa, ¿no? Entonces,
los rayos solares están proyectando una sombra aquí. Ya. Ahí. Una sombra. Esa sombra, en ese momento del techo de mi casa, está aquí. Hasta ahí. Son las 14 horas con 12 minutos. Si quieren, no voy a imaginar, pero yo podría salir, bueno, podría salir de mi habitación, salón de diferencias. Aquí estoy yo, o cualquier persona. Entonces, estoy viendo al sol. Bueno, el sol está aquí. El sol está aquí. Entonces yo lo puedo distinguir al sol. Veo al sol aquí. Ah, por supuesto, digamos, con mis gafas fotocromáticas veo que el sol está ahí. Y estoy aquí. Y mi casa está aquí. Me encuentro, posiblemente, me encuentro a una distancia. Me encuentro a una distancia aquí. Esta distancia, imaginemos, ¿no? Estoy a una distancia de 8 metros de mi casa. ¿Me explico? No, o sea, está creo todo claro. Está mi casa ahí, yo estoy parado aquí, y mi casa, estoy a 8 metros de mi casa. Y veo al sol. Más tarde, a las 4 de la tarde, ¿la imagen será la misma? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué? Porque el sol está girando en torno a la Tierra y a las 5 de la tarde el sol va a estar por aquí. Y a las 8 de la noche ya no lo voy a ver. Ya no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque el sol está girando en torno a la Tierra con una cierta velocidad. Por supuesto, describiendo una trayectoria seguramente circular. Está moviéndose con cierta velocidad. Con cierta velocidad. Entonces, yo no me he movido de mi casa. Estoy a 8 metros, ¿a qué hora? A las 2:15. No me voy a mover hasta la noche. No me voy a mover hasta la noche. Entonces digo, el sol se ha movido. Una cuestión más. Imaginemos que pasa un avión. Voy a dibujar el avión. Aquí. Pasa un avión trayendo las vacunas chinas. Aquí está el avión trayendo las vacunas chinas. Y por supuesto, el avión seguramente está viajando con cierta velocidad. El avión está viajando con cierta velocidad. El sol también está viajando con cierta velocidad. Ya. Yo sigo parado aquí a 8 metros de mi casa. Pregunto, si veo pasar el avión, digo, ¿el avión se mueve o no se mueve? Se mueve. Se mueve, claro, correcto.
Y cuando veo pasar el sol, digo, el sol no se mueve, la Tierra se mueve. Entonces, Pero para eso, los, eso para los que no tiene me crean, la ¿sí? rotación de la Tierra igual. Claro, no importa. Yo también estoy rotando juntamente con la Tierra y sigo 8 metros. Sigo 8 metros en mi casa. Entonces, evidentemente, si yo digo el sol se mueve, ¿por qué voy a decir, o el avión se mueve? ¿Por qué voy a decir, no, el sol no se mueve? Entonces, está claro. Por eso, lo que pasa es que ustedes les han mostrado un librito en geografía, en Atlas, y les han mostrado esta otra imagen. Esta otra imagen. Eso es. Vuelvo a preguntar una vez más, la penúltima vez. La explicación geocéntrica que la Tierra está al centro y que, bueno, más bien, el Sol gira en torno a la Tierra. A. B. No. La Tierra gira en torno al Sol. ¿Cuál es lo correcto? ¿A o B? Ah, B. B. Los que han B. dicho A, los que han dicho A están aprobados, los que han dicho B, no sé. Voy a, voy a preguntar. Entonces ya. Modo, me quedo con la B. Ni modo. Ni modo. Inciso C, ingeniero. Diosito, la respuesta. Muy bien. Hay un compañero ocurrente, dice C. C. Bueno, está bien. Si dice C, es C. ¿Qué es? ¿Y qué es C? No se puede demostrar. Es A, ingeniero. Es A, correcto. Bueno, quizás otra pregunta más sencilla. Otra pregunta más sencilla. Bueno, ustedes han tenido seguramente, o no, pero bueno. Esto lo voy a mostrar. Creo que ha estado clara la explicación. Esto lo voy a mostrar. En el campus universitario, vamos a dibujar dos bloques o dos pabellones. Aquí está la superficie del campus. Claro, por supuesto, voy a hacerlo de forma esquemática. Aquí está el pabellón, digamos, 225. Este es el pabellón 225, donde está el CPD de tecnología. Al frente, exactamente al frente, está el pabellón 236. 236. Está el pabellón 236, que es de la Facultad de Informática, Ciencias de las Telecomunicaciones. Más o menos la distancia deben ser posiblemente, la distancia serán, qué sé yo, de repente son unos 30 metros. 30 metros. Pregunto, el pabellón 236, en este preciso momento, estamos imaginando, el pabellón 236 en este momento se está moviendo, ¿sí o no? Se está moviendo junto Sí. con la Tierra. Es relativo. Es relativo. Se está moviendo con respecto a la Tierra. Entonces, creo que no es correcto. Porque esta es la Tierra. Aquí está la Tierra.
el pabellón 236 está sobre la Tierra. Y, digamos, podemos volver, ya no me voy a dibujar yo, ahora voy a dibujar un estudiante. Por supuesto, exagerando. Aquí está el estudiante. O que sea una dama. Aquí está una señorita, una estudiante. Ahí con sus trencitas, ¿no? Y sus ojitos. Bueno, ahí está la A. Me estaba olvidando sus manos. Ya. Ahí está una señorita. Evidentemente la señorita, si se para ahí, va a decir, no, no se mueve el 236. Con respecto al 225, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque de manera, no sé si consciente o inconsciente, está marcando un sistema de referencia. Está marcando un sistema de referencia que llamamos ejes de coordenadas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el eje, digamos, X. Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje Z. Muy bien. Este es el eje X. Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje Z. Bien. Entonces, sí, este es el sistema de referencia. El sistema de referencia es este, la Tierra, el sistema de referencia. Evidentemente no se mueve el 236 ni el 225, no se mueve. No se mueve. Ah, si marcamos como sistema de referencia la Tierra, entonces los pabellones no se mueven. Pero con este mismo sistema de referencia, si estamos pensando en ese sistema de referencia, el Sol sí se mueve. Porque a las 12 del día el Sol está aquí. A las 5 de la tarde está aquí. A las 7 ya está perdiéndose por aquí. Y a las 8 ya no lo vemos. Entonces, si se marca como sistema de referencia la Tierra, entonces el Sol se está moviendo. Y mañana repite el movimiento. Todo depende del sistema de referencia. Ah, entonces sí. Si nosotros marcamos como sistema de referencia el eje X, el eje Y y el eje Z, lo que he dicho es correcto. Aquí está el eje X. Aquí, en la parte vertical, está el eje y esta diagonal es el eje Z. Entonces, este sistema de referencia es el mismo, este que he puesto en el pabellón 225 y en el centro de la Tierra es el mismo. Ah, si marcamos como sistema de referencia la Tierra, entonces aquí puedo anotar eso. Sistema de referencia. El sistema de referencia, en este caso, aquí es la Tierra. A ver, voy a hacerlo así. Espero no confundir. Bueno, con otro color. Es con este. Ya. El sistema de referencia es la Tierra. Si el sistema de referencia es la Tierra, entonces la respuesta correcta es A, geocéntrica. Evidentemente, y lo comprobamos como dije hace un momento. Si pasa un avión, se mueve. Si pasa el Sol, se mueve porque el sistema de referencia es la Tierra. Ahora, si marcáramos como sistema de referencia al Sol, si marcamos como sistema de referencia al Sol el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, aquí está, otra vez, como sistema de referencia,
el eje X, aquí el eje y aquí el eje Z. Si marcamos como sistema de referencia al Sol, si el sistema de referencia fuera el Sol, en ese caso, sí la Tierra se mueve con respecto al Sol. Aquí la Tierra se está moviendo con una cierta velocidad. Entonces, en resumen, el movimiento depende del sistema de referencia. Aquí la Tierra se movería con una cierta velocidad. Entonces, el movimiento o el reposo depende del sistema de referencia. Yo preguntaría entonces, en este caso, ¿el pabellón 236 se mueve o no se mueve? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la Tierra, no se mueve. No se mueve. Está a 30 metros de 225 y estaba y seguirá, a no ser que haya una toma de la velocidad y lo destruyan, no sé. Bueno, entonces el pabellón 225, o si quieren el pabellón 230, no se mueve con respecto a la Tierra. No se mueve. Pero con respecto al Sol sí se mueve. Con respecto al Sol sí está en movimiento. En este momento el 236 se está moviendo, porque como ustedes han dicho, lo voy a dibujar aquí, el pabellón 236, digamos, está aquí. Claro, estoy exagerando. Este rectángulo pequeño que he puesto es el pabellón 236. Entonces, junto con la Tierra está girando. Además, alguien también dijo ya, hay movimiento rotacional. La Tierra está aparte girando en torno a su eje. Entonces, el pabellón, con respecto al Sol, se está moviendo, está rotando con la Tierra y además se está trasladando en la órbita que está aquí dibujada. Entonces, en resumen, jóvenes, el movimiento o el reposo depende del sistema de movimiento, de referencia. Ahora, ¿la teoría geocéntrica es correcta? Sí, si es que el sistema de referencia es la Tierra. ¿La teoría heliocéntrica es correcta? Sí, si es que el sistema de referencia es el Sol. Pero ¿dónde vivimos? ¿En el Sol o en la Tierra? Vivimos en la Tierra. Por eso es también correcto decir que el Sol gira en torno a la Tierra y eso lo vemos cada mañana. Sale por el este, da la vuelta y se entra por el oeste. O como se decía antes aquí en Santa Cruz, sale por el naciente y se entra por el poniente, ¿no? Naciente por ahí, nace el Sol por el este. Y se entra por el oeste. Repito, el movimiento o el reposo depende del sistema de referencia. Depende del sistema de referencia, ¿no? En este caso, claro, en la antigüedad, imagínense que ni se sabía, cuando Cristóbal Colón vino a esta parte de América, ni se sabía que la Tierra era esférica. Bueno, pensaban que era plana. Y por eso, evidentemente, si alguien me hubiera dicho, la Tierra gira en torno al Sol, está loco, ¿no ve? Si cada mañana estamos viendo el Sol, ¿no? Estamos viendo el Sol, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Y una anécdota también, una anécdota más, una anécdota. Yo escuché en el oriente boliviano, ¿no? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz era muy difícil la ubicación y en el campo también. A mí un señor me contó una vez, en el campo cuando trabajan, en pleno campo, ¿cómo saben a qué hora almorzar? Y esto es un poco anecdótico, ¿no? Bueno, aquí está, digamos, la superficie terrestre. Aquí en la tierra, en el campo. El Chaco, digo. El Chaco. Entonces, ¿cómo saben el obrero, el trabajador, cómo sabe a qué hora tiene que almorzar? ¿No? Porque es difícil saber la hora y no tiene reloj. Digamos, estamos supiendo que no tiene reloj, no tiene idea. Está así solamente con su machete. Y decía, en el campo la gente sabe a qué hora va a almorzar. ¿Sabe cuándo? Cuando no tiene sombra.
Claro, aquí está el trabajador. Entonces, cuando no tiene sombra, es hora de almorzar. Interesante la anécdota porque, claro, cuando no tiene sombra, el sol está aquí. Entonces, no proyecta ninguna sombra. Ninguna sombra proyecta. En cambio, cuando el sol está seguramente en la mañana por acá, cuando el sol está por acá, entonces evidentemente le va a proyectar una sombra. Aquí estará su sombra. Y como el sol está avanzando, entonces la sombra va disminuyendo. El sol está avanzando, la sombra va disminuyendo. Eso es. Entonces decían, cuando no tiene sombra, es hora de almorzar. Es el mediodía, el sol está sobre la cabeza de la persona. Bien. Ahora, evidentemente, a ver, vamos a continuar. Además, la teoría, digamos, del pensamiento antes de Cristóbal Colón, ya les dije, Cristóbal Colón vino en 1492. Y hay un pasaje bíblico en Josué 10, del 12 al 13, que dice, como pueden leer aquí en el texto, dice lo siguiente. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Sol, detente en Gabaón. Entonces, significa que estaba en movimiento. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajadón. Y el sol se detuvo. Y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué, capítulo 10, versículos 12 al 13. Entonces, el pensamiento de la iglesia era, imagínense, leyendo este texto, dijo Josué, sol, detente. Sol, detente. Y el sol se detuvo. Luna, párate. Y la luna se paró. Entonces, hasta que, dice, la gente se hubo vengado de sus enemigos. Claro, era un tiempo de batallas, de guerra, de conquista, seguramente hombre a hombre, ¿no? Porque no habían seguramente ni nada. Entonces, volviendo un poco al ejemplo, si el sol estaba, digamos, por acá, bueno, no se ve bien la imagen, digamos aquí, voy a dibujar aquí, estaba el sol aquí, ahí. Entonces, sol, detente. Por un momento, la sombra no avanzó. Por un momento. Es decir, la sombra no avanzó, porque yo decía hace un momento, yo veo de mi ventana aquí en el ambiente de mi casa donde estoy, veo el sol y hay un árbol por ahí. Hace un momento cuando comentaba a las 12:15, la sombra estaba en otro lugar. Pero como el sol está girando, estamos viendo la sombra, se va avanzando la sombra. Entonces, el pensamiento de la iglesia con toda esta lectura bíblica era, bueno, entonces, evidentemente, lo correcto es que el sol se está moviendo porque el profeta dijo, o bueno, Josué dijo, sol, detente, y se detuvo. Luna, párate, y se paró. Bueno, es parte del pasaje bíblico. Por consiguiente, la gente, aún el mundo, digamos, teóricamente científico, creía eso. Sin embargo, algunos estudiosos de la época, como Galileo Galilei, él decía lo que se ha dicho, no señores. Galileo Galilei dice, bueno, estudia, mide, analiza, y dice, no, la iglesia dice que esto está bien. No, esto está bien porque Josué dijo, sol, detente, y el sol se detuvo. Entonces, esto está mal. Y el pensamiento. Claro,
imagínense, en ese momento entonces había, qué sé yo, más dogmatismo, y dijeron a Galileo, oye Galileo, la iglesia y nosotros decimos que esto es lo correcto, que el sol gira en torno a la tierra, y tú vienes aquí con esta historia de que no, de que el sol está al centro y que la tierra gira. ¿Te arrepientes o te excomulgamos de la iglesia? ¿Se arrepintió Galileo o no? No. No se arrepintió. Y fue excomulgado de la iglesia. ¿No? Aquí está el texto. Galileo Galilei. Altre censure di proposizione Galiliani, italiano. Roma 24. Uy, qué interesante. Un día como hoy, 24 de febrero de 1616. 1616. Estamos en el 2021, menos 1616, hace 405 años, nada más, ¿no? 405 años. En cambio, Colón vino en 1492, 2021, menos 1492, 529 años. Hace 529 años no se sabía si la Tierra era esférica, pensaban que era plana. Bueno, entonces dice, aquí lo que he copiado de internet, y esto es lo interesante, autógrafo le firme de Teología Census. Censura facta in Santo Officio Urbis, di Mercuri 24 de febrero, Corán Francis para prima, censura. Bueno, mejor leamos en español. Mejor leamos en español. ¿Qué dice aquí? Roma. El Vaticano sacará a luz los actos del proceso a Galileo Galilei que se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano en una exposición titulada Lux in Arcana que se inaugurará en febrero del 2012. Bueno, hace casi 12 años. En los museos capitolinos de Roma que expondrá ante el público de más de 100 documentos del archivo. Así la exposición mostrará los documentos del antiguo Santo Officio y el índice del proceso científico pisano que defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo fue condenado por herejía, hereje, a causa de esta teoría en el siglo XVII. Asimismo, la muestra expondrá el documento en el que Galileo apura que estas conclusiones en el convento de los dominicos de Santa María sopra Minerva para evitar ser excomulgado. Sin embargo, la Iglesia comenzó a aceptar la teoría heliocéntrica de Galileo con Benedicto XIV, mientras que Benedicto XVI permitió que se celebrara una misa en el año 2009 en su honor en Vaticano. Asimismo, Vaticano publicó los documentos del proceso en un libro titulado Los documentos vaticanos del proceso de Galileo. Bueno, Galileo fue censurado, excomulgado. Y bueno, entonces ya ahora, con la explicación y el avance de la ciencia, evidentemente Galileo tiene razón, como también la Iglesia. Ahora, esto no significa que lo que está en la Biblia está mal escrito, evidentemente. En el texto anterior, o donde estaba, aquí, sí, el sistema de referencia de la Tierra, entonces esto es correcto, el Sol se estaba moviendo. Imagínense si hace 529 años no se sabía que la Tierra era esférica, decir a alguien que la Tierra se mueve, nadie lo hubiera entendido, ¿no? Estarían locos. Bueno, esto es parte de la anécdota, pero bueno, sigamos. Entonces, ahora no hay problema, la misma Iglesia ya ha reconocido y han hecho inclusive que dice una misa, un honor en favor de Galileo, como he dicho aquí. Bueno, continuemos. ¿Y la luna cómo se mueve? Si el Sol, consideramos la teoría heliocéntrica, en la teoría heliocéntrica, el sistema de referencia es el Sol. Como dije, eje X, eje Y
y eje Z. ¿La luna cómo se mueve? ¿La luna gira en torno al Sol? No. La luna gira en torno a la Tierra. En torno a la Tierra. Entonces, si se tomara como sistema de referencia, bueno, donde vivimos nosotros, si tomamos como sistema de referencia aquí la Tierra, porque vivimos en la Tierra, entonces, con respecto a la Tierra, la Luna describe órbitas circulares. Pero con respecto al Sol, describe epicicloides, ¿no? Está claro aquí. En esta parte que estoy aquí explicando, en esta parte, estamos considerando que a la Tierra como sistema de referencia. Si tomamos como sistema de referencia la Tierra, entonces la Luna gira describiendo órbitas circulares. Pero, como muchos han dicho, no, la que gira la Tierra, si tomamos como sistema de referencia el Sol, entonces la Luna estaría, claro, no se queda ahí, va siguiendo la Tierra, describe este tipo de curvas que se llaman curvas epicicloides. Curvas epicicloides. Ahora, si se considerara la Tierra aquí como centro del universo, ¿no? Si se considera la Tierra como centro del universo, voy a ponerlo aquí, a ver. Si se considera la Tierra como referencia, como centro del universo, estaría aquí la Tierra. La Tierra como centro del universo. Entonces, este sería el movimiento de planetas. Movimiento de planetas. Estas curvas epicicloides. Así como, ahora, si se considera al Sol como centro del universo, la Luna hace movimientos epicicloides. Entonces, todo, reitero, jóvenes, es cuestión del sistema de referencia. Cuestión del sistema de referencia. Eso es. Esta última parte, si se considera a la Tierra como centro del universo, los planetas describen estas curvas epicicloides. Estas curvas epicicloides. Epicicloides. Eso es. Sigamos. Bueno, aquí hay como le decía, un dato bastante interesante. Cristóbal Colón, el almirante Cristóbal Colón, era hijo de un navegante. Imagínense, ha vivido su vida de niño en el mar, adolescente en el mar, ¿no? Lamentablemente nosotros, pues, muchos no conocen el mar, ¿no? Pues ya van a conocer, están jóvenes, no se preocupen. Yo tampoco no conocí el mar hasta que tuve, creo que 23, 24 años, cuando ya viajé a Brasil, espectacular el Océano Atlántico. En otra época viajé a Chile, el Pacífico más o menos. A Perú, es muy sucia la playa peruana del Pacífico, etc. Bueno, pero Cristóbal Colón era hijo de un navegante. Tenía un proyecto importante, ¿no? Salir de Europa. Él llevó su proyecto a Lisboa. Bueno, diría, bueno, señores, quiero ir a buscar las Indias. Seguramente había información que habían otras regiones lejos de los mares donde podían encontrar comercio. Entonces presenta su proyecto al gobierno de Portugal. Y claro, no hay plata. No,
Interesante, Cristóbal, tu proyecto, pero no tenemos dinero, así que lo siento mucho, chao. En ese tiempo presenta su proyecto al Reino de España, la reina Isabel la Católica. Isabel la Católica. Entonces acepta el proyecto de Cristóbal Colón de ir a surcar las Indias en las 3 carabelas, las naves. Claro, no vino solo. Imagínense un viaje de 3, 4 meses en alta mar. Tienen que llevarse pues comida para esos 3, 4 meses, etc. Utensilios, insumos de aseo, etcétera, etcétera. O sea, había que gastar un dinero, inclusive en hacer las naves. Entonces, Cristóbal Colón hace su viaje. Cristóbal Colón hace su viaje y pues llega. Además, como lo estaba financiando Isabel la Católica, también estaba trayendo, por supuesto, unas cosas bastante interesantes como ser la religión católica o cristiana, católica cristiana. Bueno, cuando por fin, ustedes saben, la gente que acompañaba gritó, después de viajar 2, 3, 4 meses, tierra, tierra, tierra. ¿Dónde desembarcó en su primer viaje de Colón? ¿Cómo se llama ese lugar? San Salvador. Exactamente. Porque como este era muy católico y la reina Isabel la Católica financió el proyecto, entonces evidentemente tenían una admiración espectacular sobre Jesucristo el Salvador. Imagínense si se morían o naufragaban, chao historia y no sé qué sería del mundo, ¿no? Entonces, en honor a Jesucristo, le pusieron San Salvador. San Salvador. Mapa donde podemos apreciar el itinerario de su primer viaje y llegada a América el 12 de octubre de 1492. Por eso ahora el 12, bueno, ahora menos, ¿no? Porque, bueno, la política es interesante. El anterior gobierno y el gobierno que ha vuelto, o sea, no les gusta España. Ustedes saben que Evo dijo, ¿por qué el himno cruceño dijo la España grandiosa? Si esto han venido a oprimirnos a nosotros, ¿no? Y evidentemente Cristóbal Colón trajo muchas cosas, ¿no? Independiente, digamos, de la conquista, el sometimiento a los originarios, etcétera, etcétera. Pero los que conocen España, por si acaso, en superficie, es más pequeño que Santa Cruz. Pero están muy divididos. En Barcelona están los catalanes, en la costa del mar Mediterráneo están los valencianos. Ellos hablan catalán, los de Barcelona hablan catalán, son los catalanes. Los de Valencia, en la costa del mar Mediterráneo, hablan valenciano, es un idioma. Así como aquí hay gente que habla quechua, guaraní, aymara, mojeño, qué sé yo. También allá hay, no sé, esa variedad de idiomas. Pero vinieron de León y Castilla. De León y Castilla. En Madrid, en León y Castilla, se habla el castellano, de ahí viene el castellano. Entonces nos trajo la religión cristiana, muchos somos cristianos. Por si acaso, para mí, la religión católica es una religión cristiana, para mí, ¿no? El idioma castellano. Y evidentemente en homenaje a su apellido, se llamaba la Gran Colombia, que eran muchos países, solamente Colombia. Y de ahí viene inclusive el término de colonización. Hemos sido colonizados porque Cristóbal Colón vino a esta parte de América. Y el actual gobierno también están tratando de hacer cambios que no dejan de ser interesantes y algunos, qué sé yo, exagerados. Cuando Evo Morales entró al gobierno, uno de los aspectos, o bueno, el gobierno que él había basado estaba basado en 4 pilares. El primero, los que se acuerdan, era la descolonización. ¿Eso qué significa? ¿No? Descolonización, bueno, salió oscuro, no importa. Descolonización. Olvidarnos del idioma castellano, porque lo trajo Colón. Por eso, en mis tiempos, y bueno, hace unos 20 años, por ejemplo, las libretas escolares estaban todas en castellano porque es el idioma oficial de Bolivia.
pero hace varios años, en Cochabamba, en quechua, en La Paz, en aymara, en Santa Cruz, en guaraní y un poquito. Y con este propósito de descolonización, o sea, olvidarnos de la religión cristiana, en un par de entrevistas Evo decía, ¿por qué dicen Jesús es el Salvador? Jesús nos va a salvar, nos va a salvar tu pascatar. Y bueno, como dije, o como pienso yo, son creencias que hay que respetarlas, ¿no? Si alguien cree, qué sé yo, en la Pachamama, está bien, hay que respetarle su creencia. Si alguien cree que Dios no existe y es ateo, hay que respetar su creencia. Pero lo que no podemos permitir es que nos impongan. Actualmente está imponiéndose, por ejemplo, una aparente sustitución del escudo nacional de armas de Bolivia, inclusive la bandera nacional. Yo he recibido documentos del Ministerio de Educación, y véanlo, y las protestas que están habiendo ahora en Santa Cruz, de esa famosa chacana, que es una especie de cruz. Yo no sé por qué cruz, porque la cruz es la cruz de Cristo, pero bueno, interesante, que según ellos representa a los pueblos originarios y tal, bla, 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 bla. Bueno, esta historia ustedes la pueden leer, es muy interesante, pero la descolonización que pretende o pretendía, no sé, y yo lo veo más bien una imposición de otro imperio, y lamentablemente hasta en Santa Cruz, digamos que el imperio andino-centrista quiere imponer sus costumbres y todo eso. Bueno, no creo que pase a mayores y, como digo, hay que respetar las creencias de cada persona, de cada estado, sus costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es parte de la historia y no deja de ser importante de poder considerar. Bueno, esto ya les he explicado. Todo depende del sistema de referencia, ¿no? Depende del sistema de referencia. Si es que fuera la Tierra, entonces tenemos este sistema de referencia, o el Sol, eso creo que ya está explicado. Entonces, comentaremos un poco las leyes de Kepler. Ante estas cosas, bueno, como decía hace un momento, ¿qué es más fácil estudiar? ¿Una curva cerrada o una epicicloide, como estas curvas como un resorte, digamos, en forma de circular? Entonces aparece Kepler y enuncia 3 leyes importantes, las leyes que llevan su nombre. Leyes de Kepler. La primera ley de Kepler dice, bueno, jóvenes, no se hagan problemas, si bien ambas teorías son correctas, pero esta es la más simple para el estudio de planetas. Los planetas describen órbitas de forma elíptica con el Sol ubicado en uno de los focos del elipse. Esta curva aquí, la curva negra, es la curva de una elipse. Entonces, una elipse, como ustedes saben, es una curva cerrada que tiene 2 centros, llamados focos. Un centro aquí y un centro aquí. Hay una distancia entre focos. Esta sería la distancia entre focos. Si esta distancia es grande, entonces la elipse es, digamos, achatada. Si la distancia fuera 0, sería un círculo. Entonces Kepler, con sus mediciones, dijo, bueno, los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Es lo más sencillo para estudiar el movimiento de planetas. Y el Sol se encuentra en uno de los focos. Ya dije, el foco son, digamos, los 2 centros que tiene una curva cerrada elíptica. No sé si en su plan de estudios ustedes han pasado geometría analítica, pero en geometría analítica se estudia la elipse, la hipérbola, la parábola, la circunferencia, etcétera, etcétera. Y en la elipse es eso. Primera ley de Kepler. Para estudiar de una manera sencilla el movimiento de planetas, entonces dice que los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Es la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice, aquí está el Sol. Entonces, hay una distancia del Sol al planeta. Hay una distancia del Sol al planeta.
llamaremos esta distancia. Ahí. Este es el radio vector. Radio vector. La distancia del Sol al planeta. Como se está moviendo, en un cierto tiempo, el planeta se ha movido y ha avanzado esta distancia. De tal manera que aquí se origina una especie de área, este área. Cuando está en otra posición, sucede lo mismo. Cuando estaba aquí, el radio vector, el planeta se mueve y avanza otra distancia. Por supuesto, en el mismo tiempo. Entonces, Kepler demostró que el área descrito por el radio vector en tiempos iguales, las áreas son iguales. El enunciado dice esto. Las áreas barridas por el radio vector que une el centro del planeta con el centro del Sol son iguales en lapsos iguales de tiempo. Como consecuencia, cuando está más cerca el planeta del Sol, con más rapidez se mueve. Claro, aquí está moviéndose con más rapidez, con mayor energía cinética, ¿no? Para tiempos iguales, en el mismo tiempo. Entonces, como dice aquí, el radio vector que une al Sol con el planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, la ley diría, área 1 es igual al área 2. Por supuesto, en tiempos iguales. Esta es la segunda ley de Kepler. El radio vector que une al Sol con un planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. Es la segunda ley de Kepler. Bueno. Esto lo voy a borrar. La tercera ley de Kepler relaciona el radio y el periodo o el tiempo que tarda en dar una vuelta. Aquí tenemos, por ejemplo, el planeta 1. A ver, vamos a ver cómo hacemos aquí. Ya. Ahí. Este planeta es el planeta 1. R1 es el radio o la distancia del Sol al planeta. ¿En qué tiempo tarda en dar una vuelta en torno al Sol? En un tiempo T1. Entonces, T1 es el tiempo que tarda el planeta 1 en dar una vuelta en torno al Sol. Está claro. R1 es la distancia del planeta al Sol, o del Sol al planeta. Y T1 es el tiempo que tarda en dar una vuelta en torno al Sol. Por ejemplo, la Tierra tarda 1 año y 6 horas en dar una vuelta en torno al Sol. Luego analizamos el planeta 2. Ahora estamos viendo el planeta 2. R2 es la distancia del planeta 2 al Sol, o del Sol al planeta 2. Y T2 es el tiempo que tarda el planeta 2 en dar una vuelta en torno al Sol. Kepler estableció que los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Esto. El periodo o tiempo que tarda en dar una vuelta al cuadrado del planeta 1 con respecto al cubo de su radio
es igual al periodo que tarda el planeta 2 con respecto al radio del planeta 2. Eso es, la relación de los cuadrados de los periodos, desde evolución, o sea, de una vuelta. Eso es. T al cuadrado, T mayúscula al cuadrado. La relación de los cuadrados de los periodos de evolución, T, dividida por el cubo de las distancias, o sea, por el radio del Sol al planeta, es constante. Es decir, T al cuadrado, periodo al cuadrado, sobre L al cubo se cumple para cualquier planeta del sistema solar. Entre cualquier planeta. Esta es la tercera ley de Kepler. Muy bien. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. La luna cae a la Tierra. La luna cae a la Tierra. A. Verdadero. B. Falso. Bueno, ahí está una pregunta. La luna cae a la Tierra. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A o B? A. A, verdadero. Muy bien. ¿Los demás? B. Ah, B, ingeniero. falso. Verdadero. C. Bien. Muchos dicen B. que sí, que cae. Otros dicen que no. Y el otro, el C, dice C. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estamos? Aquí. La anécdota de Newton. Hemos vivido un tiempo de pandemia y seguimos viviendo un tiempo de pandemia donde no podemos ir a clases presenciales. Imagínense si esta pandemia hubiera sucedido hace unos 40 años. Preguntan a sus padres, no habían computadoras, no habían celulares. Entonces, las clases se hubieran suspendido. Ahora, por la tecnología, tenemos estas famosas clases virtuales. Entonces, cuando hubo una pandemia parecida en el mundo de Newton, las clases se suspendieron. Y los estudiantes fueron a sus casas. Y por supuesto, Newton era un joven precoz y siempre preguntándose qué acontecía. Y la anécdota cuenta que Newton vio caer una manzana. Y como él ya sabía que para que un cuerpo se mueva debe haber una fuerza, la pregunta que se hizo, cuando cae la manzana, ¿quién hace la fuerza? A, la tierra. B, la manzana. ¿Cuál es lo correcto? La manzana. La manzana. Bueno, yo dije al principio, es la última clase de teoría, pero creo que me he entusiasmado un poco en la primera parte. Y no va a dar el tiempo para terminar, pero felizmente tenemos todavía el viernes. Por favor, el viernes no falten, tendremos la respuesta de cuál es lo correcto.
A, la manzana, B, la tierra, o C, el compañero que dice C, o de repente C. Ingeniero, ¿puedo Entonces, hacer una pregunta? claro que sí. Resulta es sobre el museo que... Enseguida. Ya, Va a haber tiempo. ¿No? Tenemos todavía unos 10 minutos, justamente, o 8 minutos. Estoy aquí suspendiendo la clase porque tenemos tiempo el viernes para terminar este tema que también entra en la parte teórica. Por eso que no me preocupo mucho, porque tenemos una clase más para terminar ese tema. Bueno, de todos modos, yo les voy a enviar este apunte para que lo tengan ustedes, y también es importante, como digo muchas veces, lean de los libros que están en la bibliografía. Es apasionante, está muy bien explicado, ampliamente comentado, con muchos ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Bien. Entonces, jóvenes, en el avance quedamos aquí. Ahora sí voy a hacer algún comentario acerca de la visita al Museo de Arte Campo. Esta idea no es que se me haya ocurrido esta semana. En el tiempo de clases presenciales, también yo he invitado a los estudiantes de mis grupos a que visiten el Museo de Arte Campo y hagan un informe correspondiente, y ha sido muy espectacular. Ahora, sin embargo, ha cambiado un poco la situación, pero les he enviado a ustedes el objetivo. El objetivo es que el profesional que se forme, ojalá en René Moreno, no solamente sea excelente en sus competencias de ingeniero informático, de sistemas, petrolero, químico, industrial, ambiental, lo que fuera, sino fundamentalmente sea una persona culta. En los países del mundo, por ejemplo, si yo digo México, ¿qué se imaginan ustedes de México? ¿Alguien puede comentarme? Cuando digo México, ¿qué piensa? Harta Tacos. delincuencia y droga. Tacos, tortillas, nachos. Espalda. Tequila. Comida. Está bien, Querer pasar a Estados Unidos. está bien. Es aguacate. Cancún. Aguacate. Aguacate. Dale. Pero fundamentalmente, Cancún. eso, yo les comento que esto es reciente. Esto de los tacos mexicanos y eso es reciente. Yo vivo en Santa Cruz 45 años. El doble o más del doble de la edad de ustedes, ¿no? En Santa Cruz, hace 45 años, ni la vía Cañoto era asfaltada. No había ni tacos, ni restaurantes, no había nada. Pero sí, tampoco había televisión. Habían solamente Radio Grigotá, Radio Centenario. ¿Qué música ponían? La música mexicana, los charros, los mariachis. Ahora sí siguen los mariachis. Entonces, pero México no solamente es mariachis y comida. México es mucho más, ¿no? Es mucho más. Una historia de los aztecas impresionante, ¿no? Es así. Cuando pensamos en España, uno se imagina toreros. Los toreros. Y a los españoles no les gusta eso. Y en el mundo, cuando uno dice Bolivia, ¿qué se imagina? Altiplano, Illimani, cóndor y ponchos. Pero Bolivia es mucho más que eso. Hay valles hermosos, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, y hay oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando. Y hay una cultura espectacular también desarrollada por los habitantes de esta zona oriental. Entonces, por eso se me había ocurrido a mí que mis estudiantes puedan tener esta cultura oriental, porque me contó una señorita que fue a España a una maestría, y en un museo de España ella vio un letrero que decía: la cultura de Bolivia está en el altiplano, porque en el oriente boliviano la gente es más laxa. No le gustó y se puso a investigar y hizo un trabajo espectacular sobre la cultura hidráulica de Moxos, en el Beni, un pueblo olvidado. Pero qué cultura espectacular. Y bueno, hizo una historia para niños, para que aún los niños puedan conocer esta su cultura. Y ese es el motivo por el cual a mí, ya hace, como digo, el año pasado se me ocurrió el anteaño que mis estudiantes visiten. Casualmente, yo evidentemente hubiera hecho de otra manera, casualmente la decana de informática sacó y les he enviado un permiso del COE para hacer exámenes presenciales. Y yo ya he ido, he preguntado, y el examen parcial de problemas, o el examen tercer parcial va a ser presencial.
por supuesto con todos los recaudos que la bioseguridad exige, ¿no? Y esta mañana mismo me han llamado, yo había previsto, por ejemplo, en el aula magna de informática, está en el cuarto piso del pabellón 236, que tiene una capacidad para 200 personas. Pero fíjense, yo estaba diciendo, en este momento tenemos 45 estudiantes. Más o menos son unos 20, digamos 50, 25 por grupo. O sea, en una hora dará el grupo F1, unos 25 estudiantes, pero el aforo es de 40, y no son 40 en el grupo F1. Y en otra hora dará el grupo SD, que son también de menos de 40. O sea que eso por lo menos está previsto. Y yo había previsto, como les había comunicado a ustedes, para el 8, el examen de, bueno, inicialmente puse multigrupo, pero ante esta posibilidad, posiblemente, muy posiblemente, un 90%, a no ser que pase algo fatal, sería el examen presencial. Y también en los decretos que lanza la alcaldía, en las cuarentenas, fija ciertos horarios de visitas. Por ejemplo, dice, pueden, qué sé yo, visitar los parques, museos, y eso voy a intentar buscarlo, de tal a tal hora, ¿no? Por supuesto, con las condiciones de bioseguridad. Yo hablé con el museo y tienen programas que ellos están recibiendo visitas de niños, de otros, por supuesto, grupos pequeños, no más de 10 personas, no más de 10 personas. Por eso yo había informado de que hay esta visita. Pero, esto quiero hablar con mucha claridad. Lo más importante, jóvenes, es la salud. ¿De qué sirve que un profesional sea culto si se va a enfermar y se va a morir? No, primero la salud. Por eso no es obligatorio, la visita presencial. Pero los que tengan algún pariente que tuvo COVID, o mismamente ustedes, una estudiante del año pasado, la compañera Melissa Canido, me dijo, ingeniero, estoy con COVID, y me mandó una foto de su certificado positivo COVID. Evidentemente, bueno, ella ya no es mi alumna, pero no recomendaría que ella vaya. Entonces, si tienen algún problema, no vayan, jóvenes, no vayan. Pero sí, he hablado con el museo y tienen una información digital. O sea, lo mismo que van a ver los que vean presencial, los que no. Y al final de cuentas voy a mandar a todo el mundo la información digital, y el informe lo van a realizar de la información digital. No va a costar ni un peso la información digital, y simplemente lo que se trata es de rescatar esto. ¿Qué les ha impactado más? ¿No? ¿Qué les impactó más? Les estaba contando de España, de que esta profesional estaba viendo un cuadro y dijo, en mi país hay como estas aves, eran unas parabas de colores. Y la niña le dijo, cuéntame de tu país. O sea, en otras palabras, cuéntame la cultura de tu país. Hay obras artísticas. A mí en lo personal admiro mucho a los artistas porque, o sea, cada uno es muy creativo. No hay dos obras idénticas. Son innovadores, creativos. Por eso es importante. Entonces, van a hacer lo que más les ha impactado, ¿no? Algunas preguntas quizás de cómo pueden ustedes contribuir y fomentar la cultura. El periódico de hoy. Espérenme, por favor, un minuto. Ahora sí. El periódico de hoy, que les voy a mostrar, no sé si pueden verlo. Yoselin Guarachi puede salir de la pantalla. ¿Lo pueden ver, el periódico? Sí se ve. ¿Qué dice? ¿Qué dice el titular? Artistas y gestores critican. Critican a candidatos tras el foro sobre cultura. Eso de que Johnny ni siquiera se sabe las provincias. Sí. Ahí están los artistas. Ahí está. Sí, lamentable, ingeniero. No, entonces, imagínense, ¿no? Ahí está. Toda una plana. Deber de hoy. Gary, Adriana, Roberto, Rosario y Zoli. Ahí están los candidatos. Quizá no tiene la culpa. Por eso la trascendencia y la importancia de ser personas cultas. Evidentemente tiene un puntaje en la calificación. Nadie se va a aplazar si no va, por supuesto. Pero evidentemente tampoco nadie va a ser sancionado, pero sí
los que vayan de forma presencial, como digo, yo voy a estar presente en la entrada al principio, va a entrar el grupo solamente de 10 porque aparte es mi responsabilidad, ¿no? A mí no, y digo otra vez, jóvenes, por favor, no es obligatorio, no es obligatorio. Cuidado que digan sus padres que el profesor de física no está obligado. Falso, falso, y esto lo voy a grabar, lo voy a grabar para decirles que estudiantes de Gabriel de Moreno que van a visitar el museo, de forma voluntaria los que estén bien de salud. Los que no están bien de salud o tengan cuidado, sus padres no los dejen ir, porque también hay padres que evidentemente tienen mucho temor. Entonces, van a hacer de manera digital. Se les va a pasar unas, creo que son 20 o 25 hojas, la información digital, de las imágenes, fotografías y comentarios de las culturas de Valle Grande, Cotoca, ¿cómo se llama? Guarayos, etcétera. Entonces van a hacer el trabajo que tiene un puntaje un poquito más que una tarea semanal o casi un equivalente a unos 10 puntos de un parcial. Más o menos eso es. Pero el objetivo es ese, ¿no? Es ese. Espero que haya aclarado ahora. En base a esa información, si tienen alguna pregunta, quiero escuchar. Ingeniero, buenas tardes. Una preguntita. Los que vayan de forma presencial al museo y los que no puedan asistir y reciban la información en digital, ¿será el mismo puntaje para ambos o los de presencial tienen mayor? No, exactamente el mismo puntaje. El mismo puntaje. No puede haber sanción porque no... Imagínense una persona, aún no me acuerdo en qué grupo, a mí por lo menos 3 personas me han hablado. No han dado un examen parcial, pues estaban delicadas de salud. Señorita, no se preocupe de la materia, preocúpese de su salud. Yo le voy a tomar a esa señorita, le voy a tomar en un examen solamente del tema que debe, porque estaba enferma. No, yo no puedo ser tan injusto ni tan incomprensible. La calificación es la misma. Lo único que va a hacer que los que vayan, bueno, lo van a ver en vivo y en directo. O sea, como estamos viendo, pues a mí me gusta el fútbol. Esta noche juega Royal Party con Guaraní de Paraguay. Entonces lo voy a ver por televisión a las 8:30. Pero no es lo mismo estar en el estadio y emocionarse y gritar y tomar un refresco. No es lo mismo. Pero igual se ve. Igual se ve. Entonces, la nota va a ser la misma. La nota va a ser, solamente que cumplan. Y como decía, a estas alturas del semestre, estamos en la última semana de clases, más o menos un 30-35% no ha cumplido, no les ha gustado las tareas, lo que sea, pero ustedes que están presentes, sí. Yo en lo personal estoy bastante contento con su desempeño, hacen buenas tareas semanales, han hecho buenos resúmenes de libros y creo que ojalá eso les haya ayudado a ustedes en conocer, qué sé yo, biografías de físicos importantes, las 9 S de calidad en el trabajo, sálvese quien pueda, y el último libro que también es muy interesante. Entonces yo estoy, la verdad, contento, y los que están hasta el final, yo creo que muchos van a cumplir la meta de sacar 90 o cerca de ello, ¿no? De eso en parte les felicito, y pues algunos son excelentes, hacen unas tareas muy bien presentadas, y eso es. El sábado pasado escuché una entrevista de este argentino, Andrés Oppenheimer. Es un periodista argentino que tiene programas en CNN. Le estaban entrevistando a Bill Gates, ¿no? Y le preguntó, ¿y qué es con la educación? Y que estudian en Bolivia, estudian los estudiantes, y a veces no hay trabajo, ¿no? Y yo tengo mi pensamiento, no de Bill Gates, de mucho más antes. El que sea excelente, el que sea bueno, siempre tendrá trabajo. Yo les digo, modestia aparte, a mí me han llamado de una institución hace muchos años para que sea, qué sé yo, para el trabajo. Yo tuve, y digo, Estito más, ¿qué horas son? Uy, ya me pasé la hora, termino. O sea, otro día les contaré. El que es excelente y bueno, siempre tendrá trabajo. Y en la formación profesional uno se acostumbra a ser bueno. Hacen trabajos excelentes. Yo le pongo excelente. O si está más que excelente, hasta le pongo felicitaciones. Hoy estoy contento. Lamentablemente no los puedo ver para que les exprese mi felicitación, pero sí,
Porque una palabra escrita no es lo mismo que decirle y palmearle en la espalda, oye, felicitaciones, señorita, bien, bien, excelente, siga adelante. Bien, entonces tenemos tiempo todavía para echar un poquito más. No quiero pasarme, de repente tengo otra materia. El viernes nos veremos a las 2 en punto, terminamos el tema, algunas preguntas más y reitero, la visita al museo, los que puedan presencial, los que no puedan digital, la nota es la misma para todos. Y claro, el museo también, digamos, tiene, alguien dijo aquí, le decía, es que tenía que ser rentable. Claro, esa gente, difundir la cultura también tiene un costo. Y yo creo que pagar 5 pesos por estar ahí es desregalo. Yo he viajado a Perú, a Chile, a otros países. La entrada a un museo pues no es 5 pesos, que es menos de $1. Son $20, $15, $40 en Europa. Tiene su costo. Así que es una oportunidad y nada más. La última pregunta y después terminamos. Si alguien tiene una pregunta y si no, nos vemos el viernes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Será que como hay algunos compañeros que son de otros grupos que pasan con usted, pueden ir con nuestro grupo o no? No. Justamente yo estoy velando, yo he tenido que ver la lista, quiénes están y quiénes no están. Por eso que en el grupo dice de la A a la M, otro dice de la A a la R, porque he contado, ¿no? Entonces, por una parte. Y por otra parte estoy respetando el horario de clases. Para mí sería muy cómodo decir una mañana programa que es toda la mañana, 1 hora un grupo, pero no, solamente en su grupo. Muy bien, jóvenes, hasta el viernes, que tengan buena tarde, vivan felices, adiós.